y cambiar esa carga negativa. E incluso también nosotros, si ustedes recuerdan, utilizamos alcohol también, etanol, ¿no? Para poder precipitar los ácidos nucleicos, ¿no? Para poder obtener el ADN. Entonces el alcohol lo que hacía pues era, digamos, deshidratar, digamos, la solución. Y entonces allí podemos tener que recién ahí sí se puede conglomerar, ¿no? Entonces, cuando recuerdan en la práctica, pudimos ver pues toda esta, el ovillo, ¿no? El ovillo del ADN que pudieron ver algunos cuando pudieron realizar sus prácticas de extracción de ADN. Bien, entonces ya hemos visto de lo que es el fosfato, ¿no? Perdón, los fosfatos, sí, que son la parte, digamos, la parte que le va a dar la carga negativa, la parte aniónica, digamos, ¿no? Van a ser unos aniones de fosfatos que le va a dar esa carga negativa. Y ahora ya vamos a ver otro componente, ¿no? Del ADN. Y el otro componente, pues, es el azúcar, ¿no? Hoy tenemos a la ribosa, ¿no? Si estamos hablando de ARN o la desoxirribosa, ¿no? Una de las diferencias que ustedes me han dicho. La desoxirribosa sí es el ADN, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? En realidad vamos a ver que esta pentosa, este azúcar, que va a estar conformado, ¿no? Por 5 carbonos, 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos, ¿no? Es una pentosa. Vamos a ver que en el carbono 2 va a estar la diferencia, ¿no? En el caso del ARN, vamos a ver que va a tener un grupo hidroxilo, un grupo OH, mientras que en el caso de la desoxirribosa pierde ese hidroxilo, ¿no? Y vamos a tener solamente un hidrógeno. Entonces, por eso que al perder se le llama pierde un oxígeno deoxi, ¿no? O desoxirribosa, ¿no? Desoxirribosa en el caso de la ADN. Entonces, el perder ese oxígeno, en el caso de la ribosa, el tener este hidroxilo lo hace también más lábil, más frágil de que le puedan hidrolizar, ¿no? En cuanto a si es ácido, si es básico, ¿no? En este caso, la pentosa va a ser un componente neutro, ¿ok? Es un componente neutro. Luego ya pasando al otro componente, digamos, ¿no? De nuestro ADN, el otro componente, porque en realidad pues nuestro ADN va a ser una serie de nucleótidos, ¿no? Y esos nucleótidos van a estar organizados por el fosfato, la pentosa y acá nuestras bases nitrogenadas, ¿no? Entonces, las bases nitrogenadas vamos a tener también aquí dos grupos, ¿no? Lo que nos estaban recordando hasta esos momentos. Y ahí tenemos pues las purinas y las pirimidinas, ¿no? Entonces, estas bases nitrogenadas, ¿no? Van a ser no son unas moléculas heterocíclicas, ¿no? Tienen estos anillos, ¿no? Heterocíclicos y van a tener, o digamos, van a ser, a ver, es el componente básico, no sé, ¿lo he puesto por ahí o no? Creo que en la siguiente diapositiva. Pero este va a ser el componente básico, ¿ok? Componente básico son las bases nitrogenadas, aparte que son hidrofóbicos, ¿no? También habíamos hablado de ello. Entonces vamos a tenerla de dos tipos. Vamos a ver que tenemos a las purinas, ¿no? Que las purinas son va a constar de dos anillos heterocíclicos, mientras que las pirimidinas tienen un solo anillo heterocíclico, ¿no? Ahora también, en este caso, vamos a ver que va a haber algunas diferencias también, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la unión, ¿no? En cuanto, digamos, a la unión que va a haber, ¿no? Cuando se van a unir a la pentosa, ¿no? ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, en el caso de las pirimidinas, cuál de ellos era el que se unía al azúcar, a la pentosa? ¿Recuerdan cuál era? En el caso de las purinas y las pirimidinas, porque era diferente, ¿no? Y en el caso de las pirimidinas también, ya lo hemos hablado, pero igual otra vez no está de más decir que en el caso del uracilo es exclusivo del ARN y en el caso de la timina es exclusivo del ADN, ¿no?
una de las diferencias que también ustedes mencionaron. ¿Les recuerdan ustedes dónde era la unión? ¿Dónde era la unión de estas bases nitrogenadas con la pentosa? ¿El fosfato? No, cuando estas bases nitrogenadas se unen a la pentosa, ¿no? ¿A través de cuál de sus nitrógenos o de sus carbonos? Del carbono 1, creo, y del No sé. carbono 9. Exacto, sí, pero en este caso no es carbono, sino es nitrógeno, ¿no? A ver, Nitrógeno. Vargas, ¿no? Sí, profesor. Bien, exacto, ¿no? Hay que recordar eso, ¿no? Nitrógeno 1 en el caso de las pirimidinas, nitrógeno 9 en el caso de las purinas. Vamos a ver de repente un poquito más adelante. Acá. Ya. Bien, entonces acá tenemos a nuestra base nitrogenada, ahí está lo que les estaba diciendo, ¿no? Esta base nitrogenadas van a ser un componente básico, ¿no? Van a ser el componente básico, van a ser hidrofóbicas también. Tenemos a la timina en el caso de ADN, ¿sí? Uracilo en el caso de ARN. Tenemos también, en cuanto, digamos, ese sistema de numeración, vamos a ver que se les pone siempre en primas, ¿no es cierto? Pero en el caso de lo que son, en el caso de lo que son, pues, las pirimidinas, ¿no? En el caso de las pirimidinas, el orden en el cual van a ir, ¿no? En este caso, el orden en el cual va, pues, los carbonos y los nitrógenos, va a ser en sentido horario, si ustedes pueden ver, ¿no? En el sentido horario, en el caso de las purinas, perdón, en el caso de las pirimidinas. Mientras que las purinas, ¿no? Que son las que tienen dos anillos heterocíclicos, en el primer anillo, como ustedes pueden ver, primer anillo va a ser antihorario, ¿no? Nitrógeno 1, posición 2, 3, 4, 5, 6, mientras que en la otra, ¿no? En el otro anillo heterocíclico, sí va a ser en sentido horario, ¿ok? Sentido horario, mientras que por el otro lado va a tener el sentido antihorario. Ahí está, ¿no? Primero el sentido antihorario y luego el sentido horario. Mientras que en el caso de las pirimidinas siempre es en sentido horario. Recordar también, como mencionó su compañera, nitrógeno 1, que es el que se va a unir a la pentosa, ¿cierto? Y en el caso de las purinas es el nitrógeno 9 el que se va a unir con la pentosa. ¿Y recuerdan qué carbono era? ¿En qué número de carbono se unía la pentosa? 1. Al 1, ¿no es cierto? Ayelín también, ¿no? Sí. Exacto, al 1. En la siguiente creo que se ve. Pues acá tenemos algunas propiedades físico-químicas de lo que son las bases nitrogenadas, ¿no? De adenina, guanina, citosina, timina, también pues uracilo, ¿no? La existencia de dipolos, ¿no? Todas estas bases van a tener átomos electronegativos, tanto de oxígeno como de nitrógeno, estas bases nitrogenadas, a excepción de adenina. Entonces, es por ello que van a haber bastantes enlaces polares, ¿no? Esos enlaces polares les van a permitir que puedan interaccionar, ¿no? Entre una base nitrogenada con su complementario mediante puentes de hidrógeno, ¿no? Y ya hemos visto ahí que entre citosina y guanina, ¿cuántos puentes de hidrógeno son? 3 y 2. 3 y 2. 3 y 2, ¿no? Recordar eso también, ¿no? Entonces, gracias a eso, a que tiene esta existencia de dipolos, ¿no? Oxígeno, nitrógeno, hay bastantes enlaces polares, van a poder interaccionar con esos puentes de hidrógeno, ¿no? Que va a ser importante para la estructura secundaria de los ácidos nucleicos. Otra propiedad físico-química que ya también les he estado diciendo antes, la hidrofobia, ¿no? Entonces, que sean hidrofóbicos
y también es por ello que están en la parte interna del ADN, lo va a dar por su naturaleza aromática, ¿no? De los anillos heterocíclicos que tienen estas bases nitrogenadas, ¿no? Entonces, esos anillos heterocíclicos, perdón, le va a dar ese carácter apolar, ¿no? Ese carácter apolar que va a hacer que sean hidrofóbicos, ¿no? Van a ser hidrofóbicos y por lo tanto, si nosotros solo tuviéramos bases nitrogenadas, estas serían poco solubles en agua, ¿no? También va a haber una disposición coplanar en los enlaces en cada anillo, ¿no? Vamos a ver un poco, digamos, esto más que todo se ve cuando hacen esas fotografías, ¿no? Como hacen esa cristalografía, ¿no? Y modelos espaciales también es importante esta disposición coplanar de los enlaces que se dan en sí en los anillos heterocíclicos, ¿no? Ahora, otra característica importante también, y acá no lo he puesto, ¿no? Pero es la absorción. Acá no le he puesto absorción de luz. Y esto es muy importante, ¿no? Falta poner un puntito. La absorción de luz ultravioleta, ¿no? Esta absorción de luz ultravioleta por las bases nitrogenadas, vamos a ver que está más o menos en el rango de los 260 nanómetros, ¿no? Acá se ha visto en los estudios, ¿no? Por ejemplo, han hecho unas largas cadenas de adenina y han visto que esas más o menos tienen su pico máximo a 260 nanómetros, ¿no? En el caso de este marroncito, uracilo, un poquito menos, ¿no? Tal vez 255 por ahí. Timina, un poquito más, tal vez 265, ¿no? Guanina, un poquito dobles. Bueno, al final la cosa es que estos cuatro, mejor dicho, estas cinco bases nitrogenadas, van a ver que en promedio, más o menos, van a tener un máximo de absorción de luz ultravioleta, ¿no? A un rango de 260 nanómetros, ¿no? Entonces, eso también es un hecho muy importante para cuando nosotros estemos trabajando en el laboratorio, ¿no? Y queramos saber, pues, cuánto necesitamos nosotros de concentración, por ejemplo. Muchos de estos equipos que miden la concentración de nuestro ADN una vez que hemos terminado de extraer, ¿cierto? Son espectrofotómetros, que digan. Espectrofotómetros que tienen que tener más o menos filtros que puedan estar en este rango, ¿no? Menores a 400 nanómetros, ¿no? En este rango entre 200 a 300 nanómetros, ¿no? Entonces, pues, esta propiedad físico-química que tienen las bases nitrogenadas de absorber luz ultravioleta va a ayudar bastante a cuando nosotros querramos, pues, estudiar la concentración de ADN que tenemos, ¿no? Entonces, cuando por ahí nos preguntan, gracias a qué se puede concentrar el ADN, a esa característica importante que tienen las bases nitrogenadas, ¿no? Las bases nitrogenadas de poder absorber la luz ultravioleta. Acá tenemos los desoxirribonucleótidos, que son digamos, los monómeros, podríamos decir, ¿no? Los monómeros de nuestro ADN, ¿no? Entonces, la suma de estos monómeros, ¿no? La suma de nucleótidos, nosotros vamos a tener el ADN, ¿no? Ahora, este nucleótido, como se había dicho, va a ser, pues, la unión de tres cosas, ¿no? De la base nitrogenada, ¿no? La base nitrogenada, sea adenina, citosina, si estamos hablando del ADN, ¿no? Adenina, citosina, timina y guanina. De nuestro azúcar, estamos hablando de ADN, estaríamos hablando de qué azúcar, de qué pentosa, la desoxirribosa, ¿no? Y pues nuestro fosfato, ¿no? Que le va a dar la carga negativa, ¿no? Le va a dar la carga negativa, la parte ácida, la parte negativa, esos son aniones, ¿no? Estos fosfatos son aniones y por eso le da esa carga negativa, ¿sí? Em, el azúcar que era, ¿qué carga tenía? ¿Se acuerda? Positiva. ¿Qué carga tenía? Era ácida, era Neutra. neutra, ¿no? Y las bases nitrogenadas, Positivas. positivas, y si decimos de ácidas, básicas, neutras, ¿qué eran? ¿Así es?
ácidas. Mm, Este es el componente ácido, ¿no? El fosfato. Componente neutro, el azúcar. ¿Y las bases qué serán? básicas. Básicas. Componente básico. Componentes básicos, ¿sí? Y a toda nuestra molécula del ADN va a tener en total una carga negativa que principalmente la van a dar estos aniones que van a estar siempre en la parte externa, ¿no? Bien, estos nucleótidos, ¿no? Esta suma de base nitrogenada más azúcar más fosfato va a ser el nucleótido, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos observar en este gráfico de adeninas. Entonces acá está el fosfato, ¿no? La carga ácida. Tenemos acá la pentosa, el azúcar, neutra. Y en la parte interna tenemos la base nitrogenada, que en este caso es una adenina, ¿no? Que va a ser el componente básico. Esta va a ser la parte interna, ¿no? Que ya se guarda. Entonces ahí tenemos, este sería, ¿qué nitrógeno? De la base nitrogenada. Uno. Nitrógeno 1, ¿sí? Sí, ¿Y qué carbono? 1. Carbono 1 de la pentosa, ¿sí? Eso en cuanto a nucleótido. Ahora, cuando hablamos de un nucleósido, ¿no? Hablamos de nucleósido cuando tenemos a la base nitrogenada más la pentosa, ¿no? Esto de acá, por ejemplo, esto de acá sería un nucleósido, ¿sí? Esto sería un nucleósido, ¿ok? Y acá tenemos, ¿no? Los nucleósidos. Acá tenemos los nucleósidos. En el caso del ADN van a haber diferencias también, eso en cuanto pues a las bases nitrogenadas, ¿no? A la base nitrogenada es el azúcar. Si es ADN, ¿cuál va a ser la pentosa? Los nucleósidos van a ser, a ver qué es. Nucleósido es la pentosa más la base nitrogenada, ¿ok? Entonces acá tenemos nuestro azúcar, si es el ADN, la desoxirribosa, y cualquiera de estas 4 bases nitrogenadas, ¿no? Ahí la diferencia la da la timina. Y si tenemos el ARN, es la ribosa, ¿cierto? Y tenemos, en este caso, las mismas bases nitrogenadas, a excepción del uracilo, ¿no? Ya no es timina, sino uracilo. Y ahí tenemos el enlace, ¿no? Entonces, ¿qué era? ¿Qué era el nitrógeno 1? ¿Estaba bien lo que me habían dicho? Hay que recordar que en el caso de las, ¿qué son estas? ¿Purinas o purimidinas? Purinas. En el caso de las purinas, ¿no? Nitrógeno 9. Nitrógeno 9, ¿ok? Nitrógeno 9. Y en el caso, a ver, ¿dónde están las pirimidinas? Por acá. En el caso de las pirimidinas que tienen un solo anillo cíclico, nitrógeno 1, ¿sí? Y el carbono 1 sí, siempre es el mismo en la pentosa, ¿no? Ahí sí no hay diferencia de la unión, ¿no? Y el enlace, ¿cómo se llama ahí el enlace? N-glucosídico. El enlace N-glucosídico, ¿no? Se va a dar en esa unión entre el nitrógeno 9, si hablamos de las purinas, o nitrógeno 1 en el caso de las pirimidinas, con el carbono 1 de la pentosa, se va a dar por un enlace N-glucosídico, ¿no? Un enlace que es un enlace covalente y fuerte, ¿no? Y tenemos ahí, ¿no? La unión covalente, que es el enlace N-glucosídico, ¿no? Que se da entre las bases nitrogenadas y el azúcar. Ahí está, ¿no? Ya se está volviendo a repetir lo que ya hemos hablado. Una vez que se da este enlace, se pierde una molécula de agua y vamos a ver ahí
que este enlace glucosídico, pues va a ser un enlace, al ser un enlace covalente, va a tener una unión fuerte, ¿no? Va a haber ahí una unión fuerte. Tenemos pues un nucleócido purínico, ¿no? Eso también puede ser una diferencia, un nucleócido pirimidínico, y eso va a depender de qué base nitrogenada se encuentra en este nucleócido, ¿no? Y ya cuando hablamos de nucleótido, es cuando a este nucleócido se le añade, ¿qué cosa? El fosfato, ¿no? Se le añade el fosfato. Y entonces, para que se le añade el fosfato, pues esa unión, ¿no? Se van a unir con el carbono 5 de esa pentosa. ¿Con qué carbono? Del siguiente nucleótido. Porque este fosfato es el que le va a dar la unión, ¿no? Con el otro nucleótido, con una de las partes de la pentosa, ¿no? ¿Con qué carbono de esa pentosa siguiente? Del siguiente nucleótido. El 4. ¿Cuál? Carbono 4. ¿Carbono 4? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Qué dicen? ¿Carbono 4? A ver, traten de recordar. Bien. A ver, en cuanto a la unión de la pentosa con la base nitrogenada, el enlace es el enlace glucosídico o N-glucosídico, ¿no? La unión del fosfato con la pentosa, ¿no? Se va a dar por un enlace éster, ¿no? Un enlace fosfodiéster también es conocido. Y eso se va a unir con el otro nucleótido mediante el carbono 3. ¿Recuerdan? Carbono 3. Ok, acá, a ver, vamos a ver. Tenemos aquí una base nitrogenada. Tenemos acá nuestra pentosa, ¿no? En este caso, este va a ser este radical va a depender, ¿no? Si estamos hablando de una ribosa, será un hidroxilo, pero si estamos hablando de una desoxirribosa, simplemente será un hidrógeno, ¿no? Entonces puede ser un OH o un hidrogenio, ¿no? Entonces vamos a tener aquí, este se va a unir a una base, puede ser una purina, puede ser una pirimidina, ¿ok? Y mediante carbono 5, el carbono 5 se va a unir pues al fosfato, ¿no? Y una vez que se une ese fosfato, vamos a tener a los nucleótidos, ¿no? Y vamos a ver si solamente tiene un fosfato, va a ser el nucleótido monofosfato. Si hay dos, estaríamos ante un nucleótido difosfato, y si hay tres, sería un nucleótido trifosfato, ¿no? Bueno, acá está más o menos la nomenclatura de las bases, de los nucleócidos, de los nucleótidos, digamos, aquí ya hablando de los nombres en sí, los nombres químicos en sí, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la adenosina 5-monofosfato, ¿no? O AMP, o también llamado adenilato, ¿no? En el caso de los nucleócidos, por ejemplo, acá tenemos ribonucleócidos, se les llama al final dice una ina, ¿no? Adenosina sería esto, ¿no? Guanosina, citodina, ¿no? Y así sucesivamente. Pero estas son más o menos las nomenclaturas ya, a nivel ya químico, ¿no? Y ya terminando, tenemos del nucleótido al ADN. Vamos a ver que tenemos nosotros aquí, siempre va a estar en la dirección 5' a 3', ¿no? Y los nucleótidos, ¿no es cierto? Acá tenemos, digamos, en la estructura ya de nuestro ADN, ¿no? Acá está nuestro ADN, esta es la parte interna, ¿no? La parte externa, ¿sí? El ADN. Entonces aquí están los fosfatos, ¿no? Que le van a dar esa carga negativa al ADN, son aniones, ¿no es cierto? Y entonces, una vez que se va uniendo esta cadena, ¿no? Se va a ir añadiendo, ¿no? Para eso que va a ir añadiendo, eh, para hacer la síntesis, digamos, del ADN, va a ser una enzima llamada la ADN polimerasa, ¿no es cierto? Vamos a ver bien en lo que es la replicación. Entonces, esa ADN polimerasa, pues, va a añadir según qué es lo que ve, ¿no? Por ejemplo, acá está una timina, ¿cuál sería su complemento?
sería una adenina, ¿no es cierto? Y tendrían que ver ahí dos puentes de hidrógeno. Entonces, para que se añada esta adenina, que sería esta de acá, ¿no? Una adenosin desoxirribosa trifosfato, ¿sí? Tienen tres fosfato. Aquí va a haber también una reacción, ¿no? Va a haber una reacción cuando esta adenina polimerasa, polimerasa añade este siguiente nucleótido, ¿no? Lo que hace luego, una vez que añade este siguiente nucleótido, ¿no? Esta adenina polimerasa, va a romper aquí estos enlaces, se van a liberar estos dos fosfatos, ¿no? Va a haber liberación de energía también, y entonces se va a unir, ¿no? Este fosfato se va a unir aquí a lo que es el carbono 3, ¿no? A lo que es el carbono 3 del siguiente nucleótido, ¿no? Y así pues se va a ir uniendo, ¿no? Este ADN, digamos, ¿no? Esta secuencia de ADN. Y así vamos a tener una estructura más estable, ¿no? Y eso va a estar, entonces esa estabilidad va a ser dado por los puentes de hidrógeno, sean dos o tres puentes de hidrógeno, según sean pues las bases nitrogenadas, ¿no? Y va a estar siempre en esa dirección 5' a 3', ¿no? Va a ser doble hebra, va a ser también antiparalela, ¿no? 5' a 3', y por acá 5' a 3', ¿no? Vamos a ver esa bidireccional y por eso se le llama antiparalela. Los apareamientos, esto ya hemos visto, se van a unir, ¿no? Estos son, digamos, complementarios, adenina con timina y guanina con citosina, ¿no? Ahí vamos a ver un polímero uniforme y más o menos por cada vuelta, ¿no? Por cada una de las vueltas van a estar aproximadamente unas 10 pares de bases, ¿no? Y por ahí también se va a formar, pues, el surco menor, el surco mayor, ¿no? Viendo cómo va a estar girando este ADN, ¿no? Algunas funciones biológicas de los ácidos nucleicos, como bien sabemos y vamos a estudiarlo bastante aquí en biología molecular, que participa pues en la síntesis de proteínas, ¿no? Participa en la síntesis de proteínas, pero mantiene ahí la información, ¿no? Esta información que está en los genes va a ser transcrita, ¿no es cierto?, en ARN mensajero o transcritos, y esos ARN mensajeros van a ir hacia los ribosomas para que luego se traduzca y nosotros obtengamos pues las proteínas, ¿no? Juega también un papel importante en la transferencia de energía. Tenemos ahí la ATP, al tener los fosfatos, cuantos más fosfatos tengan, estos nucleótidos van a poder conservar mayor cantidad de energía, ¿no? Son componentes también de varias coenzimas, son reguladores importantes del metabolismo celular, las adenosinas, ¿no? Y algunos elementos que hemos estudiado, ¿no? Nucleótidos o nucleósidos, no solamente como componentes, pues, del ADN, ¿no? La función de los ácidos nucleicos, esto ya a grandes rasgos, ¿no? Tenemos ahí digamos, nuestros ácidos nucleicos, entonces si se requiere alguna proteína, pues lo que va a pasar es que estos genes van a ser transcritos, ¿no? En ARN mensajeros, el ARN mensajero va a salir, ¿no? El ARN mensajero va a salir hacia los ribosomas, ¿no? Salen hacia los ribosomas, y pues gracias a los ARN de transferencias que van a ir llevando cada uno de los aminoácidos, se va a ir formando, ¿no? Se va a ir formando, ¿no? Acá ya se está dando la traducción, se va a ir formando pues la proteína, ¿no? Principalmente en ellos. Bueno, acá esto de los virus ya es un punto aparte que lo vamos a ver luego, ¿no? Y en cuanto al empaquetamiento del ADN u organización del ADN, ya hemos estado hablando también, ¿no? Tenemos ahí el ADN, más o menos 2 nanómetros de diámetro, y esto se va a organizar, ¿no? No es que va a estar solo, va a estar también con proteínas como son las histonas. ¿Se acuerdan qué carga tenían? ¿Eran ácidas, básicas? ¿Se acuerdan? A ver, lo dejo ahí, ¿ya? Para que vayan leyendo y vayan tratando de ir recordando, ¿sí? ¿Son básicas, profesora? Básicas, ¿no? Son básicas y eso ayuda a que el ADN que es negativo, ¿no? Se pueda unir ahí, ¿no? También ahí ayuda en esa organización del componente genómico. Ahí me habló Palacios, ¿no? Listo.
Y la proteína histónica H1, ¿no? Que está en la parte externa, ayuda pues a que se forme este octámero, ¿no? De histonas, el nucleosoma, ¿no? Entonces ya luego del nucleosoma tenemos ya que se comienzan a formar las hebras de 10 nanómetros, ¿no? Y luego pues ya estas hebras de 10 nanómetros igual se siguen enrollando y tenemos ya solenoide o fibra de 30 nanómetros para que luego estas se comiencen a formar como asas, ¿no? Como las asas cromatínicas que ya el diámetro es mayor, ¿no? Aproximadamente unos 300 nanómetros. Y que luego ya esto se sigue condensando hasta llegar pues al cromosoma en metafase con un aproximado de diámetro de 700 nanómetros, ¿no? Y bueno, ya por último, estos tres grandes áreas de lo que es la biología molecular, la genómica, más aplicado a lo que es el estudio pues de los genes, ¿no? De los diferentes genes. La transcriptómica, que estudia bastante a los transcritos. Si hablamos de los transcritos, estamos hablando del ARN mensajero, tanto que las pruebas, las extracciones estaríamos trabajando más que todo con extracción de ARN, por ejemplo, ¿no? Acá en los genes va a depender, vamos a trabajar con ADN o con ARN, dependiendo de qué es lo que queremos. Y la proteómica, que va a estudiar principalmente pues a las proteínas, ¿no? Cómo es su estructura tridimensional, ¿no? Si está en forma primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria, si está unida con otras proteínas, ¿no? Entonces, incluso ya hay software que más o menos te dicen, ¿no? Si tú tienes esta secuencia, por ejemplo, en sílico lo hacen, ¿no? Es decir, en la computadora con software, allá si esto es expresado, puedes tener tú más o menos este tipo de proteína, ¿no? Pues hay todos estos tipos de estudios, ¿no? Y bueno, creo que hasta acá nos vamos a quedar, chicos, antes que nos corten el Zoom. No sé si hasta ahí